Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos para estudiar juntos nuestro estudio bíblico de esta semana. Todavía estamos en el tema del trimestre, las experiencias de Josué y los jueces. Y hoy es el estudio número 9, por si usted tiene su expositor. Y el título es Jefté, un líder de palabra. Ese es el tema de nuestro estudio de hoy. Vamos a orar y así podemos comenzar nuestra clase. Amén. Gracias, mi Dios amado, te damos en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este momento que tú nos permites, el poder estudiar juntos, Señor, de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, abriendo nuestro entendimiento, preparando nuestro corazón, Señor, que podamos ser edificados con tu palabra, Padre, que tú bendigas y fortalezcas a cada uno de mis hermanos, Padre. Te damos gracias por este medio, por los recursos, Señor, que tú nos das y por aún tener tu palabra, Señor, en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra base bíblica, mis hermanos, la vamos a encontrar en el libro de Jueces, capítulo 11, los versículos del 1 al 11, y de ahí pasamos al 29 al 40 del mismo capítulo, amén. Y nuestro pensamiento central nos dice que Dios nos enseña a perdonar y a cumplir con lo que prometemos. Y también sabemos que toda clase tiene 3 objetivos, así que el número 1 dice que podamos entender que debemos de ayudar aún a los que nos han herido. Y el 2, saber que debemos de cumplir fielmente todo lo que le prometemos a Dios. Y el número 3, disponerse a ser usados por Dios en gran manera. Y nuestro texto áureo nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eclesiastés 5:4. Vamos a leer entonces en Jueces 11:5 y vamos a leer solamente algunos versículos. Amén. Nos dice Jueces 11:5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. 6. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. 7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esa misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. De allí pasó a Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad que me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, en este día vamos a estar viendo
una historia muy linda acerca de este personaje, Jefté, un libertador más que Dios levanta, ¿verdad? Para juzgar, para ser juez entre el pueblo de Israel. Una persona que a pesar de su pasado, de haber sido rechazado por su familia, vemos que se convierte en un guerrero valiente, en un líder que es usado por Dios de una manera maravillosa, amén, para defender, para liberar a su pueblo en su necesidad, en el momento de su necesidad. Nos dice la enseñanza que mantener los votos y cumplir las promesas es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar para establecer esa confianza y para que sea posible la relación humanas y que sean serias. Amén. Y en la introducción nos dice que cuando Gedeón derrotó a los madianitas, el pueblo de Israel tuvo paz por 40 años, pero ya que murió este gran líder, el pueblo de Israel volvió a corrompirse. El pueblo de Israel volvió a caer en la idolatría, volvió a hacer todo lo malo, todo aquello que Dios le había pedido que no hiciera, lo volvieron a hacer. Se volvieron a prostituir, yendo en pos de los Baales. Y tal como dice en Jueces 8:34, dice que no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, quien los había librado de todos sus enemigos. Y todas esas opresiones, esas calamidades que ya hemos visto en estos capítulos anteriores, en las clases anteriores, vemos que no lograron hacer un cambio permanente en el pueblo de Israel, en la conducta de ellos. No, al contrario, vemos que su corazón dice que se endureció más. Y no solamente eso, sino que la idolatría fue aumentando más hasta el punto que no se conformaron solo con adorar las deidades cananeas, sino que empezaron a rendirle culto, dice que a otros dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de todos esos dioses falsos de los filisteos. Entonces vemos que una vez más Dios interviene para oprimirlos, porque era un pueblo que tenía una dura cerviz, pero ahora vemos que usando a los amonitas para oprimirlos, dice que los amonitas al principio se enfocaron en atacar solamente la región de Galaad, donde estaban habitando las tribus de Gad, de Rubén y Manasés, pero más después también atacaron todo el territorio de las tribus de Judá, de Benjamín y de Efraín, de tal punto de que lo sometieron al pueblo de Israel, dice, por 18 años. Pero vemos que este pueblo que había sido desobediente e infiel a Dios vuelve una vez más a clamar a Dios, pidiendo su auxilio, pidiendo su ayuda, ¿verdad? Vemos que ellos reconocieron haber pecado contra Dios, haberlo abandonado, haberse olvidado de todo lo que Dios había hecho en medio de ellos. Y que habían abandonado al Dios real, al Dios grande, todopoderoso, por ir y servir a los Baales. Si nosotros vamos en el capítulo 10 de Jueces, vemos que Dios les recordó las veces que los había librado de todos aquellos que los habían oprimido, de todas esos enemigos de los que el Señor los había librado con mano fuerte, con mano poderosa, extendiendo su misericordia sobre ellos. Después vemos que Dios les menciona las veces que el pueblo de Israel lo había dejado por seguir a esos dioses ajenos
y con un evidente enojo, vemos que Dios termina sentenciándoles, diciéndoles, ya no los libraré más. Pero ¿qué pasó? Que dice que el pueblo de Israel volvió a reconocer su pecado, ¿verdad? Mostró ese arrepentimiento y en un acto público de consagración dice que quitaron esos ídolos que había entre ellos y sirvieron a Jehová, quien, movido a misericordia, quien movido a misericordia por su pueblo, dice que levanta un nuevo libertador entre ellos. Amén. Si recordamos, los amonitas habían propuesto ampliar su territorio, estaban acampando en Galat y estaban dispuestos a tomarla y hacerla parte de sus dominios. Entonces ellos vieron que se aproximaba un peligro, ¿verdad? Y, y vamos a ver que en este estudio de hoy Dios levanta un nuevo libertador, a Jefté, que aún a pesar de todo su pasado, de haber, como dije, de haber sido rechazado por su familia, vemos que Dios lo escoge y ungido por el Espíritu de Dios, recibe ese valor y ese coraje para venir ahora a liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Entonces vamos a ver en este día, mis hermanos, dos puntos. Y el punto número 1 nos dice que Jefté recibió a los que antes lo habían humillado y ayudó a su pueblo. Inciso A, Jefté desheredado y rechazado por su familia. En los versículos del 1 al 3 nos da las características de quién era Jefté, ¿verdad? Nos dice que era esforzado, valeroso, eh, desde que era valiente, esforzado, galadita, quien fue nacido de una relación entre su padre Galad y una mujer ramera de Siquem. Es decir, que fue un hijo no deseado. Entonces vemos que él comienza con estas tres cosas en su contra, que era hijo de una ramera, fue nacido fuera de un matrimonio. Jefté fue víctima del error de su padre, no tuvo nada que ver con eso, pero él vino a sufrir las consecuencias. Y también fue echado de su casa a pesar de su origen marginado y de su vida en el exilio. Vemos que Dios pone su mirada en él, amén, convirtiéndolo en ese líder que Dios iba a levantar para defender a su pueblo. Entonces vemos que desde que él nació, él no fue considerado parte de esa familia. Vemos que su padre dice que tuvo más hijos con su esposa legítima y cuando ya crecieron, ¿qué pasó? Que lo echaron que se fuera. Entonces vemos que Jefté se fue huyendo de sus propios hermanos, ¿verdad? Porque fueron ellos los que lo rechazaron, sus medios hermanos. Entonces vemos que Jefté se va a una tierra que se llama Tob. Y Tob, mis hermanos, queda al este del mar de Galilea. Se fue a esa ciudad y allá encontró ese refugio. Pero vemos que el rechazo, la vergüenza, el dolor de verse separado de los que eran su familia, no lograron destruir esa entereza o el valor en él. Al contrario, parece que todos esos años que él sufrió, lo que hicieron fue fortalecer su carácter, convirtiéndolo en un hombre acostumbrado a arriesgarlo todo, incluyendo su propia vida. Y vemos que en esa ciudad, en Tob, dice que Jefté se rodeó de una banda de ociosos que,
que incursionaban contra aldeas y caravanas, pero ahora había un propósito muy distinto para la vida de él, ya que, como dije, Dios lo iba a escoger no solo para cambiar el curso de su vida, ¿verdad? Sino para usar su vida como un instrumento para gloria de su nombre. Amén. Ahora vamos a ver el punto B, dice. Los líderes de Galat piden ayuda a Jefté. Los versos 4 al 8 nos dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galat, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, por esa misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galat. Cuando los israelitas, mis hermanos, ahora se vieron amenazados por esta cercana invasión de los amonitas, ¿qué hicieron? Dice que buscaron a alguien entre los suyos, alguien que los dirigiera, un comandante, pero no encontraron a nadie que los pudiera guiar, dirigir entre ellos. Sin embargo, dice que ellos habían escuchado hablar de Jefté, de su reputación, de que era un hombre esforzado, valeroso, y fueron en su búsqueda. Se apresuraron, dejaron Galad y se fueron a Tob para ir en busca de Jefté. Y cuando Jefté dice que los vio, los reconoció y les reprochó todo el mal que le habían hecho. Aún más dice que les preguntó cómo se atrevían a buscarlo ahora que estaban atravesando esa aflicción, esa situación de angustia, cuando en el pasado ellos eran los que lo habían corrido, ¿verdad? Lo habían sacado de esa ciudad de una forma tan cruel y despiadada. Pero vemos que los ancianos dice que reconocieron su error, le pidieron que los acompañara para que fueran a pelear contra los hijos de Amón. Ellos sabían que Jefté podía, por el testimonio que él tenía, por la reputación que ellos habían escuchado de él, ellos sabían que él podía hacerse el jefe de ellos. Y vinieron ante Jefté, ¿verdad? Reconociendo que se habían equivocado, que lo habían tratado injustamente y por eso ahora habían ido en busca de él para mostrar que le tenían confianza para hacerlo su jefe, su caudillo o su general. Entonces, cuando Jefté exigió una definición cierta, nuevamente dice que los ancianos afirmaron que si los liberaba sería su jefe y su caudillo. El inciso C dice, Jefté acepta ser el caudillo de sus hermanos en Mizpa. Los versículos 9 al 11 nos dicen, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galat, si me haces volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galat y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces vemos aquí que Jefté aceptó, él accedió en acompañarlos solo si ellos le prometían que cuando ya terminaran, ¿verdad?, esa lucha, cuando terminaran ese momento,
que él seguiría siendo su jefe de ellos. Si Jefté hubiera pensado en la venganza, mis hermanos, por todos esos desprecios de que él había pasado o que había sido objeto en el pasado, este era el momento perfecto para vengarse, ¿verdad? De todo ese dolor, ese sufrimiento que le hubieran causado sus hermanos. Esta era la ocasión para verlos humillados hasta el polvo, a todos aquellos que lo habían rechazado, que lo habían desheredado. Pero vemos que al hombre que Dios había escogido como libertador, como juez de Israel, ni la maldad que le habían causado sus hermanos, ni el destierro habían podido arrancar de su corazón ese temor hacia Dios que él tenía. Mis hermanos, es un gran ejemplo para nosotros de que como hijos de Dios no debemos de guardar rencor, amén. Porque si guardamos rencor, siempre va a ser un impedimento para que Dios haga siempre va a ser un impedimento para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jefté iría con ellos, pero ellos debían prometerle que al terminar esa guerra no iba a ser desechado, ¿verdad? Nuevamente, sino que él seguiría siendo su jefe, tanto en lo militar como en lo civil. Y vemos que ellos sí aceptaron esa condición y poniendo a Jehová como testigo de aquel acontecimiento. Todo el pueblo reconoció ese liderazgo de Jefté, pues eso era lo más importante en ese momento. Y en un acto público dice que lo eligieron como su caudillo. Ahora vamos a ver el punto número 2. Dice, Jefté venció a los amonitas y cumplió su voto a Dios. Jefté es ungido por Dios y hace un voto. Los versículos 29 al 31. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahora vamos a ver que Jefté dice que es ungido por Dios y hace un voto. En los versículos, mis hermanos, que no vamos a leer ahorita, ¿verdad? Pero los versículos del 12 al 28, ahí nos describen cómo Jefté, ante el conflicto con los amonitas, le envía mensajeros al rey amonita, ¿verdad? Preguntando cuáles eran las razones que tenía para declarar la guerra. Es bien interesante el notar aquí, mis hermanos, hasta dónde Jefté se sentía involucrado en este problema. Cuando le dice, ¿has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Vemos que la respuesta del rey amonita fue que Israel había robado parte de su territorio cuando llegaron de Egipto. Y lo único que querían era que les devolvieran ese territorio pacíficamente y no habría guerra. Pero Jefté pudo haberse conformado con esa respuesta y así evitar más problemas, ¿verdad? De evitar ese conflicto. Pero como todo un buen líder, vemos que él investigó muy bien toda esta historia, como cuando llegó los israelitas a Canaán, cuando subieron de la tierra de Egipto. Así que vuelve una vez más, dice que
que mandándole, ¿verdad?, otra carta al rey, explicándole hasta el más mínimo detalle que había una equivocación, pues Israel no había tomado la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. Y los argumentos de Jefté fueron contundentes, ya que el territorio que estaba reclamado por los amonitas no lo habían tomado injustamente los del pueblo de Israel, no, sino que había sido conquistado por ellos, cuando el rey de los amorreos, Sehón, les había negado el paso por su territorio y les declaró la guerra, pero vemos que el pueblo, que Jehová entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y lo derrotó, ¿verdad? Ellos tuvieron la victoria y derrotaron y conquistaron esa tierra. También Balac, rey de Moab, no hizo nada por quitarles ese territorio. Por 300 años ya Israel había estado habitando esa región. ¿Por qué no se lo habían quitado antes? Ahora vemos que ese reclamo de los amonitas era muy absurdo. Sin embargo, vemos que todo este razonamiento, todo este tiempo que se tomó Jefté de explicarle, dice, con lujo de detalles esa carta, vemos que al rey amonita no le convenció, no le convenció esto, sino que insistió en tomar esos territorios por la fuerza. Y cuando Jefté se percató de que todo ese esfuerzo diplomático era inútil, ¿qué hizo? Dice que reunió a su gente y como sucedió con los demás jueces en Israel y todos los siervos de Dios que son enviados a una misión, vino el Espíritu de Dios sobre Jefté y fue fortalecido y vino la unción que necesitaba para llevar a cabo lo que tenía que hacer. Vino el Espíritu de Dios para empoderarlo. Así que hermanos, así como Dios dice que el Espíritu de Dios vino sobre él para empoderarlo, para que recibió la fuerza, esa unción que necesitaba para la tarea que tenía que realizar. De la misma manera nosotros, hermanos, todo lo que necesitamos para esa guerra espiritual en la que nos encontramos es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por supuesto, vemos que no significa el ser lleno del Espíritu de Dios o recibiendo la unción, no significaba que iba a estar exento de equivocarse, no, seguiría siendo falibles, podría fallar como todo ser humano, pero con la única diferencia de que el Todopoderoso, el Dios Santo, el Dios grande, el Dios Todopoderoso lo acompañaría, que el poder de su Espíritu Santo lo iba a llenar de valor. Vemos que ya listo para ir a esa batalla, Jefté hace un voto al Señor, una promesa que después tuvo que cumplir con mucho dolor y con mucha angustia en su corazón. Vemos que Dios no le pidió hacer ese voto. Él no necesitaba hacerlo, pero sin embargo ese voto fue voluntario. Jefté le dijo al Señor que si le entregaba a los amonitas en sus manos, iba a ofrecerle en holocausto a cualquiera que saliera a las puertas de su casa a recibirlo. Vemos que esta promesa parece inconcebiblemente para la mente israelita y aún para nosotros como cristianos. Se piensa que él no ofreció a su hija como un holocausto. Tal sacrificio habría sido una abominación para el Señor. Se supone que ella quedó obligada a permanecer soltera.
Ok. Ahora nos dice, un líder triunfador respaldado por Dios. Ahora los versículos 32 y 33 nos dicen, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Una vez que Jefté reunió a todo el ejército, dice que descendieron a la parte sur de Galá, donde se encontraba acampando el ejército amonita. Aquí no se nos describe toda esa acción, ¿verdad? Sino que nada más nos da una conclusión de la victoria que Dios le da a Jefté y a su ejército cuando fueron contra los amonitas. En este versículo que leímos, el 33, nos menciona esos sitios donde se llevó a cabo el enfrentamiento y donde donde posiblemente los amonitas huían pensando refugiarse sin lograrlo. Entonces dice que había 20 ciudades que los israelitas rescataron de mano de los amonitas. Todos esos sitios eran parte de la zona asignada anteriormente a Rubén. Ya siendo que los israelitas se encontraban en su propio territorio, ahora nosotros podemos pensar que su actitud era más defensiva que ofensiva, pero sí era lo suficientemente fuerte como para dominar a los amonitas, quienes, ¿qué hicieron? Huyeron, dice, derrotados. Esa victoria rompió el yugo de los amonitas por muchas, muchas décadas. Ay, ¿dónde lo dejé? Entonces vemos aquí, hermanos, que fue una gran e importante victoria para Israel que fue ganada bajo el liderazgo de Jefté, un juez que fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Quien vemos que superó la amargura y el rechazo que sufrió por parte de su familia para ahora satisfacer una gran necesidad. A pesar de su difícil pasado, de todo lo que vivió, Dios lo usó maravillosamente. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora vamos a ver, dice el punto C, dice, un padre afligido pero resuelto. Y los versículos del 34 al 37. El 34 al 37 nos dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Qué alegres o qué contentos regresaron, ¿verdad? O qué satisfacción pudo haber sentido Jefté cuando regresó con su ejército, ¿verdad? Con esa victoria en sus manos que Dios les había dado. Regresaron contentos, alegres al lugar donde ellos vivían, a Mizpa. En su mente pudo haberse imaginado esa escena, ¿verdad? Que les esperaba, porque dice que en aquellos tiempos
la costumbre que el pueblo tenía es de que se reunían en la calle principal de la entrada a la ciudad para celebrar con júbilo, para aclamar a los que habían vencido. Había gran gozo y las mujeres tocaban panderos, todo era una fiesta en un acontecimiento de tal naturaleza. Jefté iba a ser declarado un héroe nacional. Ese recuerdo de su valiente intervención iba a permanecer imborrable en esa historia hebrea, pero su sonrisa de victoria y satisfacción instantáneamente se transformó en dolor y amargura. Se entristeció cuando su hija fue la primera en salir a saludarlo. Nunca se imaginó, ¿verdad?, que al hacer ese voto, la que iba a salir a recibirlo sería su hija, su única hija, su preciosa y única hija, quien cuando salió a recibirlo, dice, alabando a Dios, ¿verdad?, por la victoria que les había dado. Inmediatamente Jefté recordó esa promesa que había hecho a Dios antes de salir a la guerra. Posiblemente la había hecho delante de todo el pueblo, o quizás no, pero Jefté sabía que no podía fallar o faltar a su promesa. Sí podemos juzgar el error de Jefté al haberse precipitado, ¿verdad?, al hacer una promesa tan delicada sin meditar en las consecuencias. Pero admiramos la reacción de su hija, ¿verdad? Ella comprendió que las promesas que se le hacen a Dios deben de cumplirse. Ciertamente su padre había hecho una promesa que debía de cumplir, aunque para eso ella tuviera que sufrir esas consecuencias, ¿verdad?, de la promesa que él había hecho a Dios. Entonces vemos aquí que ella, su única petición que le hace antes de que cumpliera, vea, la promesa que su padre había hecho a Dios, la única petición que le pide es que le permitiera ir a los montes por 2 meses con sus compañeras a llorar su virginidad. Como sabemos, para las mujeres hebreas, el ser madres era una de las bendiciones mayores y su hija no iba a gozar de este privilegio, porque él había prometido, le había prometido dedicarla para el Señor, para el servicio del Señor. Amén. Y vemos que su hija de Jefté fue obediente y dijo que ella iba a hacer todo lo que él había prometido al Señor. No sería presentada como una novia a ningún hombre, porque su vida iba a estar dedicada al Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, dice que un creyente cumple lo que promete. En los versículos 38 al 40, dice, él entonces le dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció un varón. Se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Lo menos que Jefté, el padre de esta joven, podía hacer era complacer a su hija en esta última petición que le había pedido, amén, que le había hecho.
Después de los 2 meses, hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y vemos que le dolió en el corazón, pero cumplió su promesa. Entonces esto nos enseña a nosotros, hermanos, que cuando prometamos algo a Dios, las promesas que hacemos tienen que ser tratadas con seriedad. Amén. En Eclesiastés 5, 1 y 2. Eclesiastés 5, 1 y 2 nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocos tus palabras. Y el 5 nos dice, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces, hermanos, nuestros votos a Dios no deben de ser como una compra del favor que deseamos, no, sino que el voto, nuestra promesa que le hacemos al Señor es para expresar gratitud hacia Él. Lo que le hemos prometido a Dios debemos de cumplirlo. Amén. Así que debemos de tomarlo en serio. Como cristianos es necesario que tomemos en serio el pecado de los votos quebrantados y cuando los vemos, debemos de arrepentirnos y guardarlos o arrepentirnos de la necesidad de haber hecho un voto. Así que tengamos cuidado con todo lo que le prometemos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que hay promesas que se dicen en el momento y que no son necesarios. ¿Quién sabe? Fue por ignorancia de Jefté, sin embargo, vemos que después de todo, Dios le dio la victoria y aunque la Biblia no lo dice, yo creo que la hija de Jefté sirvió a Dios en el templo toda su vida en aquel tabernáculo. Fue de una gran bendición a Jehová Dios. Su presencia fue un recordatorio de ese sacrificio que esta muchacha hizo por haber, ¿verdad?, negado vivir toda su vida para entregar, para ser dedicada al servicio del Señor. De tal manera que cuando ya una vez que ella muere, dice que aún así la recordaban, la endechaban, la recordaban por haber dejado su virginidad a un lado para estar en la presencia de Dios. Así que esta lección que vemos hoy, hermanos, es para que nos ayude a que debemos de ser hombres y mujeres de palabra. Amén. Y para resumir, mis hermanos, para resumir lo que vimos en esta lección, de acuerdo con el punto de vista de la sociedad, Jefté dice que era un hombre que estaba destinado a fracasar, ¿verdad? Por la manera como él vino al mundo. Vemos que él no poseía ningún elemento que pudiera hacer pensar que su futuro fuera prometedor, que fuera brillante. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, si nos detenemos, ¿verdad?, un momento en nuestra vida, esa vida que tenemos llena de afán, de preocupaciones, podremos ver que hay muchos Jeftés a nuestro alrededor. Hay hombres, mujeres, cuyas vidas quedaron terriblemente marcadas por un doloroso pasado y donde parece no haber esperanza.
Algunos vemos que abiertamente muestran, enseñan ese dolor, esa desesperación, ese vacío que tienen en su corazón. Hay cadenas que los atan, que parece imposible que pudieran desatarse, que pudieran romperse, y viven bajo la sombra de ese pasado que no pueden olvidar. Sin embargo, ellos necesitan escuchar las buenas nuevas. Amén. Necesitan escuchar el evangelio. Pero este cuadro solamente nos presenta un lado de la vida de Jefté. El otro lado vemos que lo muestran como ese varón esforzado, lleno de valor, que no se dejó vencer por las circunstancias, aún a pesar de haber nacido, ¿verdad? Dice que su madre fue una ramera, o sea, una prostituta, estuvo con su padre y su padre tuvo otros hijos. Podemos imaginar que desde niño pudo haber sufrido todo ese rechazo, eh, todo el dolor que haya pasado, pero eso no lo detuvo. Él no se dejó vencer por esas circunstancias que vivió. Así que él entregó a Dios su dolor. Cuando llegó el momento, abrió su corazón, perdonó a todos aquellos que le habían causado ese daño, a sus ofensores. Y como lección podemos ver que Dios lo usa, Dios pone su mirada en él, usándolo como un instrumento para ayudar a salir al pueblo, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ayudar a salir a ellos, a los que lo habían humillado y desechado, ayudarlos a salir de una grave situación en la que se encontraban. Lo que sí vemos es que él hizo una promesa muy delicada al Señor, ¿verdad? Una promesa que no debió haber hecho, sino que fue un voto voluntario. Y al momento de cumplirla, vemos que sí lo hace, aunque su corazón se llena de dolor, ¿verdad? Porque entregó a Dios lo que más amaba en la vida, su única hija que tenía. Ciertamente vemos que fue una promesa hecha en un momento de apresuramiento. Él no pensó en las consecuencias. Él nunca pasó por su mente, ¿verdad? Que al hacer esa promesa iba a ser su hija la que iba a salir a recibirlo. Pero vemos que ella pagó esa consecuencia. Pero fue una promesa que había hecho a Dios y que en ningún momento él se echó para atrás, en ningún momento quebrantó la promesa que había dado a Dios. Año tras año, día tras día, Dios, mis hermanos, aún escucha promesas que salen de nuestros labios y que nunca cumplimos. Jefté es un ejemplo de esa conducta de un verdadero hijo de Dios. Bendito Dios, gracias a Dios, Señor. Gracias por esta palabra, ¿verdad? Una hermosa historia de Jefté, que nos puede enseñar acerca del perdón, ¿verdad? Cuando nosotros no guardamos rencor ni resentimiento en nuestro corazón, sino que perdonamos verdaderamente a aquel que nos ha hecho un daño, vamos a poder ser de bendición aún para ellos. Lo vimos a través de la historia de Jefté, que aún a pesar de que sus hermanos eh, le habían hecho mucho daño, que lo habían corrido de su familia, lo habían desheredado, ahora vemos que él pudo haberse quedado con ese odio, pudo haberse vengado, pero no lo hizo, sino que él accedió a ir a ayudarles a ser su jefe, y vemos que Dios les dio la victoria contra los amonitas, aunque él sufrió al final, ¿verdad? Al saber de que
su única hija y no iba a tener descendencia, pero fue dedicada al Señor. Amén. Pues espero, mis hermanos, que hayamos aprendido algo en este día y que Dios nos siga ayudando para estudiar de su palabra. Amén. Para el siguiente estudio nos va a llevar a considerar esa promesa y nacimiento del último juez de Israel que está mencionado en el libro de Jueces. Y vamos a estar estudiando acerca de Sansón, que fue la respuesta de Dios. Para ello, mis hermanos, vamos a estudiar en Jueces capítulo 13, los versículos del 1 al 25. Amén. Estudiemos la lección y la lectura semanal para que así podamos entender un poco más cuando la clase se esté dando. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente lección.